Hola, hoy los invito a un viaje maravilloso al antiguo Egipto, un mundo de misterios, dioses majestuosos e historias mágicas. Imaginen un país hace 1000 años. En la tierra del sol ardiente y el poderoso Nilo, la gente vivía, trabajaba y construía su vida apoyándose en mitos. Estos mitos explicaban la estructura del mundo y los fenómenos naturales. Los mitos no eran solo entretenimiento, explicaban por qué llega el día y la noche, qué sucede después de la muerte, y por qué es importante mantener el orden en el mundo. Para los antiguos egipcios, el mundo era un enorme teatro donde cada día se representaba el gran drama entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Los dioses en estas historias no eran solo seres poderosos, eran protectores, maestros, e incluso amigos de las personas, ayudándolas en la vida. Por ejemplo, cuando los egipcios miraban al sol, no veían solo un astro, sino al gran dios navegando por el cielo en la barca solar. Cuando llegaba la noche, sabían que Ra luchaba contra la serpiente de la oscuridad y la destrucción para que la luz regresara a la mañana siguiente. Los mitos explicaban no solo los fenómenos naturales, sino también las reglas sociales, enseñaban cómo vivir en armonía y respetar a los dioses. Los mitos enseñaban por qué es importante mantener el orden, la base de todo. Desde la vida familiar hasta el gobierno en el antiguo Egipto. Hablaremos de cómo estas historias inspiraban a las personas, les ayudaban a superar dificultades y les daban esperanza en su vida. Hoy emprenderemos un fascinante viaje por los mitos, conoceremos a los dioses más poderosos, las batallas más grandes y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad en el antiguo Egipto. La palabra Ma'at para los egipcios significaba orden, armonía y verdad. Era un hilo invisible que conectaba todo en el mundo, desde el movimiento de las estrellas hasta la vida humana. Ma'at mantenía el mundo en equilibrio. Sin ella, la vida era imposible. Todo funcionaba como un enorme mecanismo. Los ríos fluían, el sol salía, las cosechas maduraban, las personas se ayudaban mutuamente. Ma'at significaba que todo ocurría como los dioses lo habían planeado y que cada uno conocía su lugar. Incluso los faraones, considerados dioses vivientes, debían seguir los principios de Ma'at y protegerla. El opuesto de Ma'at era el caos. Afet representaba los miedos de la gente, destrucción, hambre, guerras y desorden. Afet simbolizaba aquello que la gente temía más que nada. El caos siempre estaba cerca, listo para irrumpir si la gente olvidaba Ma'at. Los egipcios creían que cada persona debía mantener el orden de Ma'at cada día de su vida. Ma'at y Afet a menudo se representaban como eternos adversarios. Para los egipcios, no era una lucha con un vencedor claro. Ma'at debía ser protegida y fortalecida constantemente. La idea era que mantener Ma'at era una obligación diaria de cada persona, y que Afet debía ser contenida para preservar la paz y el equilibrio. La base de la mayoría de los mitos del antiguo Egipto es la lucha eterna, donde humanos y dioses trabajan juntos para mantener la paz y el orden en el universo. Imaginemos un tiempo en que no existía nada. Ni tierra, ni cielo, ni sol. Solo un océano oscuro e infinito llamado Nun, símbolo del origen de todo. Nun era el caos primordial del cual surgió el mundo. Para los antiguos egipcios, este océano era aterrador y asombroso al mismo tiempo. Un vacío sin forma ni sentido. En este vacío se escondían posibilidades. Los egipcios creían que de Nun surgió la primera colina de tierra, Benben, donde el dios Atum creó la primera luz y la vida. Nun personificaba el caos eterno, situado más allá del mundo y listo para devorar todo si no se mantenía el orden. Pero Nun también recordaba que del caos puede nacer algo grande y hermoso, que la vida y el orden provienen del caos primordial. Los egipcios imaginaban a Nun como un vasto espacio acuático, lleno de energía y potencial, donde se ocultan los secretos del inicio de los tiempos. Es importante recordar que Nun no es solo un mito, sino un símbolo de cómo las personas veían el mundo. El orden y la vida nacen del caos que no puede ser vencido para siempre. El caos debe ser contenido cada día. Esta imagen se convirtió en la base de muchos mitos y rituales, que aún discutiremos más adelante. Hablemos del momento en que del caos nace el orden. En el oscuro y vasto océano apareció primero Atum, el dios creador en la mitología egipcia. Los egipcios imaginaban a Atum como una entidad que existía por sí misma, sin ayuda de otros dioses. Reunió toda su fuerza y emergió de Nun. De Nun, Atum creó el primer pedazo de tierra seca, la colina Benben. Imagina cómo de las aguas surge una isla que brilla con luz dorada. Esta isla no era solo un pedazo de tierra, sino un símbolo del comienzo de todo lo existente. Benben se convirtió en el lugar donde Atum creó la vida. En la colina de Benben, Atum engendró a los primeros dioses, Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad. De ellos provino todo el mundo. La colina de Benben simbolizaba estabilidad y orden. Los egipcios la veían como la base del cosmos,
un símbolo de la conexión entre la tierra y el cielo. Por eso en los templos se construían obeliscos que recordaban la forma de la colina Benben. Cada obelisco era un símbolo de la conexión entre los humanos y los dioses. El momento de la ascensión de Atum-Ra fue importante para los egipcios. Mostraba cómo del caos nace el orden y la propia vida. Esta historia inspiraba a creer que incluso en los tiempos más oscuros, existe la posibilidad de una nueva luz y un nuevo comienzo. Después de crear el primer pedazo de tierra, Atum entendió que para crear vida plenamente se necesitaba trabajo y desarrollo adicionales. El mundo necesitaba ayudantes. Así aparecieron Shu y Tefnut. Shu se convirtió en el dios del aire, el aliento fresco que da vida a todo lo vivo en la tierra. Tefnut, su hermana y esposa, se convirtió en la diosa de la humedad, el rocío, la lluvia y el agua, sin los cuales no es posible la existencia de toda vida. Shu y Tefnut juntos crean el espacio para la vida. Shu eleva el cielo, creando un lugar para la luz y el aire, para que las personas puedan respirar. Tefnut cuida de la humedad que llena los ríos, ayuda a crecer a las plantas y sostiene la vida en la tierra. Juntos se convirtieron en la base de todo lo que apareció después: tierras, plantas, animales y personas. Shu y Tefnut simbolizaban el equilibrio natural perfecto. El aire no puede existir sin humedad, ni la humedad sin aire. Los egipcios veían en esta pareja la armonía de la naturaleza y la vida. Shu protege el mundo del caos, sosteniendo el cielo en lo alto, y Tefnut sostiene la vida, llenando la tierra de agua y humedad. La historia de Shu y Tefnut enseñaba a las personas a valorar cosas simples pero vitales: el aire que respiramos y el agua que nos alimenta. Ellos fueron los primeros pasos para crear un mundo armonioso, dando vida a sus hijos Jobu y Nuheb. Nuheb se convirtió en el dios de la tierra, y Nut en la diosa del cielo. Su relación era más compleja que simplemente hermanos. Estaban enamorados el uno del otro y nunca querían separarse. Geb yacía abajo, representando la tierra cubierta de montañas, llanuras y ríos. Nut se extendía sobre él, creando la bóveda celeste llena de estrellas. Pero debido a su amor, la tierra y el cielo se unieron sin dejar espacio entre ellos. El dios Shu, su padre, se vio obligado a intervenir. Él levantó a Nut alto sobre Geb para crear un espacio entre la tierra y el cielo. Esto permitió la aparición de la luz, el aire y la vida. Los egipcios creían que cada día Nut tragaba al sol, y cada noche lo daba a luz de nuevo, creando el ciclo del día y la noche. La historia de Geb y Nut explica la estructura del mundo. La tierra y el cielo están separados pero aún conectados entre sí. Geb da vida a todo lo que crece y vive en la tierra. Nut los protege creando un manto estrellado sobre la cabeza. Esta historia enseñaba a los egipcios a valorar el mundo que los rodea y a ver en él un orden divino, sostenido por la separación física de la tierra y el cielo. Los egipcios creían que el orden en el mundo comenzaba con el respeto a Maat, tanto a nivel de los dioses como de los humanos. Maat no es solo un concepto abstracto de orden, sino la base sobre la cual se sostenía todo el mundo del antiguo Egipto. Los egipcios creían que sin Maat no habría paz, vida ni la posibilidad misma de existencia. Todo, desde la salida del sol hasta la inundación del Nilo, era testimonio de su acción. Cuando el mundo fue creado, los dioses establecieron el orden. Este orden se convirtió en la guía para todo ser vivo en la tierra y en los cielos. Los faraones eran intermediarios entre los dioses y los hombres. Los faraones eran considerados los principales guardianes de Maat. Su deber era velar por el cumplimiento del orden, que incluía un gobierno justo y principios morales. Maat no solo era la ley cósmica, sino también un principio moral. Las personas debían decir la verdad, respetar la justicia y honrar a sus semejantes y a los dioses. Después de la muerte, las almas eran llevadas al juicio de Osiris, donde su corazón se pesaba en la balanza de Maat contra una pluma. Esto decidía el destino del alma en el más allá. Para los egipcios, Maat estaba en todas partes. En el orden de las estrellas en el cielo, en el suave flujo del Nilo, en los rituales y festividades. Ella encarnaba la armonía a la que aspiraba cada persona. Mantener Maat no era solo tarea de los dioses y faraones, sino de cada egipcio. Todos debían vivir en armonía con este orden cósmico. En la mitología egipcia, Ra era el dios del sol, fuente de luz y vida. Cada día comenzaba su gran viaje por el cielo, iluminando el mundo y protegiéndolo del caos. Se creía que Ra viajaba en dos barcas. Por la mañana subía a su barca diurna Manjet, resplandeciente en oro y llena de vida. Al acercarse la tarde, Ra se trasladaba a su barca nocturna Ketet. Esta barca era más oscura, simbolizando la noche y la preparación para un nuevo día. Con poderosos remos, listos para abrirse camino a través de la oscuridad del inframundo, el viaje de Ra no era solo un paseo. Simbolizaba la lucha contra el mal y el caos. Por la noche, cuando Ra estaba en el inframundo, siempre se encontraba con su principal enemigo,
Apophis, la serpiente que intentaba devorar el sol. Apophis buscaba sumergir al mundo en la oscuridad para siempre, pero Ra, armado con magia y el apoyo de otros dioses, siempre vencía. Por la mañana, Ra iluminaba el mundo con su luz, recordando a los egipcios que la vida es una serie de pruebas, pero siempre hay esperanza. Nano, Ekoto simbolizaba a Ra. Sin embargo, la noche para Ra no era un tiempo tranquilo, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte. Ira comenzaba su viaje en la barca nocturna Katet, entrando en el mundo subterráneo Duat, donde ocurría la gran batalla con Apophis. Aquí es donde tenía lugar la gran batalla con Apophis, la serpiente del caos y la oscuridad, una criatura peligrosa que acechaba a Ra. Apophis creaba remolinos de oscuridad y llenaba Duat con su aliento venenoso, intentando detener el movimiento de Ra. Ra no estaba solo en esta lucha. Lo acompañaban otros dioses, como Set, que con poderosos golpes alejaba a la serpiente. Ra y Apophis eran símbolos de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Apophis representaba el caos, el miedo y la destrucción. Ra simbolizaba la luz, el orden y la vida, y cada vez que él vencía, el sol salía para los egipcios. Esta batalla no era solo un mito, reflejaba sus propias dificultades y victorias. Como la oscuridad, creían que el hombre debía superar el caos en la vida. Esta lucha hacía que el amanecer no fuera solo un fenómeno natural, sino un verdadero milagro en el que triunfan la luz y la vida. Después de conocer a Ra y su batalla por la luz y la vida, trasladémonos a otra historia importante. La historia de los dioses Asiri, Set y Seti está llena de tragedia, traición y, por supuesto, esperanza. Osiris fue un gobernante sabio y justo de Egipto. Enseñó a la gente la agricultura, las artesanías y las leyes. Ayudó a las personas a vivir en armonía con Maat. Su reinado se convirtió en una edad de oro, y la gente amaba a su dios rey. Pero Osiris tenía un hermano, Set, que envidiaba su éxito y poder. Set era la encarnación del caos y la destrucción. No podía aceptar que Osiris fuera tan venerado y tramó un plan astuto. Un día invitó a Osiris a un banquete, donde preparó un magnífico ataúd, prometiendo regalarlo a quien encajara en él. Cuando Osiris se acostó en el ataúd para probarlo, Set y sus seguidores cerraron la tapa de inmediato. Pero Set no se detuvo ahí. En su ira y deseo de destruir a su hermano, cortó el cuerpo de Osiris. Muchas partes del cuerpo de Osiris fueron esparcidas por toda la tierra para que nadie pudiera devolverlo. Isis, esposa fiel y amorosa, no aceptó su muerte. Ella emprendió un viaje largo y peligroso, evitando aldeas y ciudades. Isis preguntaba a la gente si habían visto algo inusual. Su magia ayudaba a encontrar los lugares más escondidos donde Set había ocultado las partes del cuerpo de Osiris. Poco a poco, ella reunía todas las partes de su cuerpo. Finalmente, reuniendo todas las partes, Isis, con la ayuda de poderosos hechizos y de su hermana Neftis, revivió a Osiris, aunque no en su forma habitual. Osiris se convirtió en el dios del inframundo, juez de los muertos, continuando su existencia en una nueva forma, protegiendo la justicia en el reino de los muertos. Isis no solo devolvió a Osiris, sino que también protegió su legado, concibiendo de él a su hijo Horus, quien creció para vengar a su padre. El nacimiento de Horus se convirtió en un símbolo de esperanza y restauración de la justicia. Pero su camino no fue fácil, ya que el mundo estaba gobernado por su tío Set. Set mató a Osiris, y Isis, comprendiendo la amenaza, escondió a Horus en un lugar seguro, lejos del malvado tío. Isis crió a Horus en secreto, protegiéndolo con magia y sabiduría, preparándolo para la futura batalla por la justicia. Cuando Horus se convirtió en adulto, estaba listo para vengar a su padre y restaurar la justicia, emprendiendo el camino del destino y la lucha. Horus entendió que su deber era vengar la muerte de su padre y recuperar el trono de Egipto, que por derecho le pertenecía. Horus y Set entraron en una larga y feroz batalla. Su lucha duró muchos años e incluyó numerosas pruebas. En un mito, Horus y Set se transformaban en animales, luchaban en el agua y organizaban carreras en el cielo. Uno de los episodios más famosos fue la batalla en la que Set arrancó el ojo de Horus. Sin embargo, Horus no se rindió, y su ojo fue sanado por el dios Tot, símbolo de sabiduría y magia. Este ojo, conocido como el ojo de Horus o Udiat, se convirtió en un poderoso símbolo de protección, sanación y victoria sobre el mal en la cultura y mitología egipcia. Finalmente, Horus triunfó con la ayuda de otros dioses, incluyendo a Ra y Tot. Derrocó a Set y restauró la justicia, tomando el trono de Egipto. Horus se convirtió en rey y en la encarnación de Maat, el orden y la verdad. Su victoria significó el triunfo de la luz, el orden y la vida sobre el caos y la oscuridad. La lucha de Horus contra Set se convirtió en un símbolo para los egipcios. El mal puede ser vencido si se muestra valentía, fe y perseverancia en las dificultades.
Al resucitar, Osiris no volvió a la vida como antes, sino que se convirtió en el dios del inframundo, Duat, el reino de los muertos, lo que lo hizo una deidad muy importante. Para los antiguos egipcios, Duat no era un lugar sombrío, sino una etapa de transición después de la muerte, donde el alma se preparaba para la vida eterna y el renacimiento. Osiris se convirtió en el gobernante de Duat, donde juzgaba a los muertos, determinando su destino según los principios de Maat, justicia y verdad, símbolos del orden eterno. El alma del difunto se colocaba en una balanza, con el corazón en un lado y la pluma de Maat, símbolo de la verdad, en el otro. Si el corazón era ligero, el alma iba al paraíso. El paraíso se llamaba los campos de Yalu, donde el alma esperaba la vida eterna, la paz y la abundancia en armonía con la naturaleza y los dioses. Si el corazón estaba cargado de pecados, el alma era devorada por el monstruo Amut, con cuerpo de león, cabeza de cocodrilo y cola de hipopótamo. El papel de Osiris como juez mostraba que la muerte no es el fin, sino una transición a una nueva vida, para la cual se debe vivir según las leyes de Maat. Era necesario ser justo, honesto y respetar a los dioses para prepararse para la vida después de la muerte y alcanzar la paz del alma eterna. Osiris simbolizaba el ciclo eterno de la naturaleza. Su renacimiento se vinculaba con las inundaciones del Nilo, que traían fertilidad y vida a todo Egipto. Osiris no solo era el dios de los muertos, sino también un símbolo de renacimiento, fuerza de la naturaleza y orden eterno en el mundo. La historia de Osiris inspiraba a los egipcios a creer que incluso después de pruebas difíciles se puede encontrar luz y nueva esperanza en la vida. Su ejemplo enseñaba a prepararse para la vida después de la muerte, vivir con verdad y justicia para pasar el juicio y alcanzar la eternidad. El alma comenzaba su camino en el Duat, el mundo subterráneo, donde se preparaba para el juicio de Osiris, evaluando sus actos e intenciones. Pero antes de encontrarse con Osiris, el alma debía pasar por muchas pruebas y peligros en el mundo subterráneo. Estas pruebas ayudaban al alma a purificarse, comprender sus errores y prepararse para el juicio justo de Osiris. Así, los antiguos egipcios percibían la muerte como una etapa de transformación y esperanza en la existencia eterna del alma. Duat y Osiris mostraban que la vida continúa si la persona vivió según las leyes de la verdad, la justicia y el respeto a los dioses. Antes de que el alma pudiera emprender su viaje, el cuerpo debía ser cuidadosamente preparado. En este proceso, el dios Anubis, protector de los muertos y maestro de la momificación, desempeñaba un papel principal. Anubis era representado con cabeza de chacal, lo que simbolizaba su conexión con el mundo subterráneo. Él dirigía personalmente la momificación para que el cuerpo se conservara para la vida eterna. Los egipcios creían que el alma no podría alcanzar Duat si el cuerpo no estaba correctamente preparado. El proceso de momificación era complejo y simbólico. Primero se extraían los órganos internos del cuerpo, que se colocaban en recipientes especiales llamados canopos. Estos recipientes protegían los órganos mediante magia. El cuerpo se trataba con aceites especiales y se envolvía con telas. Esto aseguraba la conservación y la preparación para la vida después de la muerte. En la tumba se colocaban alimentos, amuletos, herramientas y estatuillas useptis, que servían al difunto en la nueva vida. Anubis desempeñaba otro papel importante. Acompañaba al alma a la balanza de Maat. El alma debía estar preparada no solo físicamente, sino también moralmente. La vida del alma se evaluaba según las leyes de Maat. Los egipcios veían la muerte como una transición hacia la vida eterna, donde reinaban el orden y la armonía. Cuando el alma llegaba al juicio de Osiris, le esperaba la prueba más importante, la pesada del corazón en la balanza de Maat. El resultado de la pesada determinaba el destino del difunto en el más allá y el comienzo del nuevo camino del alma. En el antiguo Egipto, la persona vivía según las leyes de Maat, pero si el corazón estaba pesado por los pecados, el alma enfrentaba un destino terrible. El encuentro con Amut, la devoradora de almas. Amut era una criatura con cuerpo de león, cocodrilo y hipopótamo, simbolizando agresión y crueldad. Ella devoraba los corazones de quienes no pasaban la prueba. Si el corazón caía en las garras de Amut, el alma desaparecía para siempre, privada de la oportunidad de vida eterna, el miedo más grande para los egipcios. El encuentro con Amut simbolizaba el castigo absoluto por violar Maat, recordando la importancia de la moral y la justicia en la sociedad. Amut no era solo un monstruo, sino la encarnación de la responsabilidad inevitable por las acciones, manteniendo el orden e infundiendo miedo ante la violación de las leyes de Maat. Esta idea de la existencia de Amut ayudaba a mantener el orden, recordando que cada elección tiene consecuencias, y solo seguir la verdad trae la vida eterna. Aquellos que pasaban con éxito la prueba del juicio de Osiris podían entrar en el paraíso de Aaru, también conocido como los campos de juncos, lugar de descanso eterno para las almas.
A Aaru se representaba como vastas extensiones verdes, atravesadas por ríos y cubiertas de fértiles campos de caña de azúcar, un lugar perfecto para el alma. En Aaru, las almas podían dedicarse a su actividad favorita, cultivar los campos, navegar por los ríos o simplemente disfrutar de la paz y la armonía sin sufrimientos ni privaciones. A diferencia de la vida terrenal, aquí reinaban la alegría y el bienestar. Los egipcios creían que cada uno recibía en Aaru todo lo que merecía en vida. A las almas se les proporcionaba todo lo necesario: comida, agua, e incluso sirvientes en forma de useptis, que realizaban por ellos el trabajo pesado en el más allá. Esto era una recompensa por una vida honesta y justa, vivida según las leyes de Maat. Aaru simbolizaba el ciclo eterno de la naturaleza y el renacimiento. Así como el Nilo traía fertilidad a la tierra, Aaru otorgaba nueva vida a quienes superaban todas las pruebas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para los egipcios. Aaru enseñaba a valorar la armonía, el trabajo y la justicia, porque sólo así se podía alcanzar el ansiado paraíso y obtener la paz eterna. El paraíso de Aaru no era solo un objetivo, sino la confirmación de que el orden establecido por Maat se mantiene después de la muerte, y que la luz siempre vence a la oscuridad. Después de contar sobre los campos paradisíacos de Aaru, donde las almas de los justos encontraban descanso eterno, no se puede dejar de mencionar a los dioses que ayudaban a alcanzar la armonía. Entre todos los dioses, un lugar especial lo ocupaba la diosa Bat. Su amor, cuidado y disposición para protegerla, la convertían en la protectora de las personas. Bastet no solo era una diosa, sino también un símbolo de calidez y confort. Ella encarnaba la ternura, pero podía ser fuerte y temible para proteger a sus seguidores. Las historias sobre Bastet recordaban que el cuidado y la fuerza pueden ir de la mano. Vamos a aprender más sobre esta amable y venerada diosa del antiguo Egipto. Bastet a menudo se representaba con cabeza de gato. Para los egipcios, los gatos simbolizaban gracia, protección y fuerza, y protegían los hogares de ratones y serpientes. Se creía que Bastet protegía a las personas de los malos espíritus y traía confort y alegría al hogar. La amaban por su ternura, pero sabían que podía ser guerrera. Una de las leyendas cuenta cómo Bastet salvó al mundo de la serpiente del caos Apophis, que cada noche atacaba la barca solar de Ra. Apophis quería absorber la luz, sumergiendo al mundo en la oscuridad. Una noche, Bastet decidió enfrentarse a la serpiente, transformándose en un enorme gato. Sus ojos brillaban como dos soles, sus garras relucían como hojas de espada. Cuando Apophis se acercó, Bastet lanzó un fuerte grito que resonó por el inframundo. El grito de Bastet asustó a la serpiente. Ella saltó sobre Apophis, protegiendo la luz y el mundo de la oscuridad con su poder y fuerza. Con garras afiladas asestaba golpes hasta que el oponente retrocedió. Gracias a su valentía pudo continuar su viaje, sin rendirse ante el peligro y el caos que lo rodeaban. El sol brillaba, y el mito enseñaba que incluso ante el mayor caos se puede encontrar la fuerza para luchar. Bastet era más que una protectora contra la oscuridad. Ella cuidaba de las mujeres y los niños, ayudaba durante los partos, protegía a los bebés de las enfermedades, y traía protección a los hogares de las personas. Las historias cuentan que una vez Bastet entró en una casa con la forma de un gran gato, ahuyentó a los malos espíritus y salvó a la familia del peligro. Las mujeres a menudo llevaban amuletos con la imagen de Bastet, creyendo que les traerían felicidad, salud y protección contra las adversidades. Bastet estaba asociada con la alegría y las celebraciones. Sus procesiones iban acompañadas de ofrendas, música y diversión entre el pueblo. Una de las leyendas dice que en tiempos difíciles, cuando la gente perdía la esperanza, Bastet apareció en la forma de una hermosa mujer. Ella trajo música y risas, devolviendo a la gente la sensación de felicidad, y recordándoles que incluso en los momentos difíciles, no deben olvidar las alegrías de la vida. Bastet era para los egipcios más que una diosa. Personificaba la armonía, la protección y el amor, simbolizando el calor y la fuerza. Su imagen de gato todavía evoca asociaciones con la comodidad y la alegría, inspirando a las personas a ser amables y cuidadosas entre sí. La gente encontraba en sí misma la fuerza para proteger lo que les era querido. Después de conocer a Bat, símbolo de hogar y protección, conozcamos a la diosa Hathor de la mitología egipcia. Si Bat es el hogar y el calor, Hathor es la fiesta, la alegría y el amor. Sus historias están llenas de luz, música y astucia, que ayudaban a salvar el mundo. Prepárate para conocer a la diosa que sabe cómo organizar la diversión y devolver la paz cuando más se necesitaba. Siempre se la representaba con una sonrisa amable y orejas de vaca. Esto destacaba la conexión de Hathor con el cuidado y la abundancia. Ella era la diosa de la alegría, el amor y la música, llamada la casa de Horus, protegiendo al joven dios Horus. Hathor personificaba el amor, el cuidado y el apoyo. En el antiguo Egipto, era un símbolo de todo lo luminoso y hermoso que hace que la vida valga la pena.
Una de las historias más famosas sobre Hathor es su salvación de la humanidad. El dios Sol Ra se enojó con las personas por sus pecados y envió a su hija, la diosa de la ira Sekhmet. Sekhmet estaba tan consumida por la ira que comenzó a destruir todo a su alrededor. La tierra literalmente ardía bajo sus pies, y Ra comprendió el peligro. ¿Hathor era considerada la protectora de las mujeres y la familia? Las mujeres egipcias llevaban amuletos con su imagen, creyendo que las protegería de los males y traería amor. Ella estaba presente cuando nacían los niños, cuando comenzaba una nueva vida, y cuando era necesario mantener la armonía en el hogar. Sus historias inspiraban a recordar la luz incluso en los tiempos oscuros. Hathor enseñaba a ser amables y alegres, a recordar que el amor y la alegría pueden hacer milagros, un mundo donde suena la música y hay lugar para sonrisas, un mundo donde el amor es más fuerte que la ira. Ese es el verdadero milagro, el símbolo de paz y armonía que la diosa Hathor regaló a la humanidad. El mundo en el que queremos vivir se nos reveló tras conocer a Hathor, la diosa de la alegría, el amor y la armonía. Su imagen inspira a la diversión y la celebración. El siguiente dios importante de la mitología egipcia fue Thoth, que personificaba la sabiduría, el conocimiento y la magia. Su papel es en gran medida opuesto al de Hathor. Las historias de Thoth están llenas de ingenio, resolución de problemas complejos y la creación de bases que mantienen el orden en el mundo. Él era el guardián de la mente y la inventiva. Thoth era el dios de la sabiduría, la escritura y el tiempo. A menudo se le representaba con cabeza de ibis, un ave que simboliza la prudencia y la inteligencia. Él protegía a quienes buscaban respuestas a preguntas difíciles, y ayudaba a encontrar el equilibrio en el mundo cuando se necesitaba armonía. Una de las historias más conocidas es la ayuda a la diosa Nut, madre de los dioses Osiris, Set y Neftis, quien enfrentaba la limitación de 36 días en el año. Nut acudió a Thoth en busca de ayuda, y él ideó una manera de sortear esta limitación, desafiando al dios de la luna a un juego de dados. Al ganar el juego, Thoth obtuvo 5 días adicionales del dios de la luna, que fueron añadidos al calendario. Estos nuevos días permitieron a Nut dar a luz a sus hijos, y este mito enseñaba a los egipcios que la inteligencia y la inventiva ayudan a superar obstáculos. Thoth no solo era un dios sabio, sino también justo, considerado un mediador entre los dioses y los humanos. En los mitos egipcios, cuando surgían conflictos entre los dioses, Thoth desempeñaba el papel de árbitro. Ayudaba a los dioses a encontrar una solución justa para la disputa por el trono de Egipto. La voz de Thoth se consideraba la voz de la razón, que permitía que el caos no alterara el orden. Era un símbolo de sabiduría y justicia entre los dioses. Thoth también era considerado el inventor de la escritura. Los egipcios creían que él transmitió a las personas la habilidad de registrar palabras, preservando conocimientos y tradiciones. La escritura ayudó a conservar los mitos y tradiciones, transmitidos de generación en generación. Esto se convirtió en una parte importante de la cultura egipcia. Thoth era venerado como el dios que dio a las personas el poder de registrar eventos. Uno de sus símbolos era el papiro, sobre el cual registraba los acontecimientos mundiales. Se dice que Thoth llevaba la cuenta del tiempo y registraba todo lo que sucedía, para que los eventos importantes no fueran olvidados. Se convirtió en el guardián de la historia y las tradiciones. Las historias sobre Thoth inspiraban a los egipcios a creer en el poder del conocimiento, la lógica y la justicia. Él era un ejemplo de cómo la habilidad para pensar cambia el mundo. Ahora que hemos aprendido sobre Thoth, el dios de la sabiduría y la inventiva, pasemos a otra historia llena de emociones, ternura y belleza. Esta es la historia de Aro y Hathor, un gran amor que, a pesar de las dificultades, dejó una huella luminosa en el cielo y iluminó el mundo. El dios Ra brillaba con su luz manteniendo el orden y la vida, su poder era ilimitado, y su luz vital para todo ser vivo en la tierra. Pero incluso un dios tan poderoso sentía soledad. Observaba a las personas que vivían, amaban y reían, y reflexionaba sobre lo que faltaba en su vida. En los cielos vivía la diosa Hathor, cuya belleza y bondad no tenían igual. Ella era la diosa del amor, la alegría y la música, y su risa sonaba como una melodía. Su presencia llenaba los cielos de luz y traía calor y confort incluso en los días más oscuros. Ra no pudo evitar sentirse encantado por ella y se enamoró como nunca antes. Ra le propuso a Hathor convertirse en su compañera, compartir el trono y la eternidad de su existencia. Su corazón estaba lleno de esperanza y amor por ella. Hathor escuchaba con una dulce sonrisa. Respetaba a Ra, veía su importancia para el mundo y comprendía sus sentimientos, pero permaneció fiel a su misión. Ella continuó llenando el mundo de alegría y amor, compartiendo su calor con todos los que lo necesitaban, a pesar de la propuesta de Ra. Ra admiraba su bondad, pero no podía ocultar la tristeza en su corazón. Su rechazo dejó en su alma un sentimiento de melancolía y soledad. A veces la melancolía se manifestaba en su ira, cuando se sentía rechazado.
El mundo se volvía duro y árido, como reflejando su dolor y sufrimiento interior. A pesar de esos momentos, Hathor siempre estaba cerca. Su risa y melodías devolvían el equilibrio, inspirándolo a continuar su camino por los cielos y llevar luz al mundo. Ella sabía que él nunca podría ser feliz constantemente, pero su luz era esperanza y vida para todos los que buscaban consuelo y fuerza. Así continuaba su historia, hermosa y compleja, llena de emociones y ternura. Hathor permanecía fiel a sus ideales, Amon-Ra a sus deberes. Sus caminos, aunque diferentes, se entrelazaban en los cielos en una danza infinita de luz y armonía, en el mundo del antiguo Egipto, donde los límites entre dioses y humanos eran difusos. Los faraones no eran solo gobernantes, se les consideraba encarnaciones vivas de los dioses, conductores de su voluntad en la tierra, cada una de sus decisiones tenía un significado divino. Los mitos sobre los faraones relacionados con los dioses inspiraban al pueblo, y se convertían en la base de su poder, fortaleciendo la fe y el orden en la sociedad. Después de esto recordemos a Hathor y sus sentimientos complejos y tiernos, entrelazados con el destino divino que la unía con Amon-Ra. Volvamos a una de las historias más sorprendentes, sobre la conexión entre el faraón y el dios, el relato del nacimiento de Hatshepsut, la reina elegida por el mismo Amon-Ra. Hatshepsut recibió una gran misión en el antiguo Egipto, convirtiéndose en símbolo del gobierno divino y del poder, uniendo el mundo de los hombres y los dioses. En Egipto, entre llanuras arenosas y majestuosos templos, los dioses del cielo observaban el destino del mundo y sus grandes cambios. Un día Amon-Ra, el gran dios Sol y señor del orden, decidió que Egipto necesitaba un gobernante capaz de traer prosperidad y armonía. Su mirada se posó en la reina Amose, esposa del faraón Tutmosis I, cuya sabiduría y virtud atrajeron la atención del dios. El dios bendijo al futuro gobernante, y una noche Amose vio en un sueño una figura similar a su esposo, pero que brillaba con un resplandor intenso. El dios se acercó tiernamente a Amose y pronunció: «Darás a luz a un niño destinado a ser un gran faraón, cuyo nombre será recordado por siglos. Su gobierno iluminará Egipto como el sol ilumina el mundo, otorgando luz y orden a todas sus tierras y pueblos». Amose se llenó de alegría y emoción, sintiendo que su hijo sería especial, y que la familia estaba elegida para una gran misión. Pronto nació una hija, a quien llamaron Hatshepsut, y desde su nacimiento en el aire flotaba un aura de poder extraordinario. Ese día el sol brilló más que nunca, y el cielo estaba claro, como si los dioses descendieran a la tierra para bendecir al bebé. Hathor, diosa del amor y la alegría, sostenía a la niña en sus brazos, y llenaba su corazón de bondad y luz. El dios de la sabiduría se inclinó hacia ella, y susurró palabras de conocimiento, otorgando a la futura faraona sabiduría y fuerza para su gran destino. Nefti suavemente la cubrió con su manto, protegiéndola de todo mal. Todo proclamará su gran gobierno cuando crezca, su origen divino no genera dudas. A Hatshepsut poseía mente y fuerza que la destacaban entre los demás. Al convertirse en faraón, ordenó grabar la historia de su nacimiento en las paredes de los templos. En estas imágenes, prima bendición divina, era representada rodeada de dioses que la reconocían como su elegida. Esta historia fortalecía su derecho al trono. Hatshepsut, hija de Amose y Amon-Ra, bendecida por los mismos dioses, quedó en la historia como una de las más grandes gobernantes de Egipto. Después de que se supo del nacimiento divino de Hatshepsut, fue elegida para una gran misión. Ahora trasladémonos a otro período de la historia de Egipto, un tiempo en que el país quedó en manos de un nuevo gobernante, no de la dinastía egipcia, pero que vinculó su destino con los dioses de la tierra. Esta es la historia de Alejandro Magno y su encuentro con el oráculo de Amón. Tras conquistar Egipto, no quería ser solo un militar. Quería ser reconocido por los egipcios como un faraón legítimo, vinculado con los dioses. Para ello decidió obtener la confirmación desde los cielos. Alejandro se dirigió a uno de los lugares más sagrados de Egipto, el oráculo del dios Amón, para fortalecer su derecho al poder y reconocimiento. El camino de Alejandro en Siwa fue largo y peligroso. Su séquito avanzaba sin piedad, y el viento constantemente levantaba arena que ocultaba el camino, haciendo el viaje difícil e impredecible. La leyenda cuenta que en el momento más difícil, cuando los viajeros se perdieron, dos cuervos llegaron a ellos, aves enviadas por el propio dios Amón. Los cuervos volaban delante de Alejandro y su gente, señalando la dirección correcta. Gracias a esta señal pudieron llegar al oasis de Siwa. El oasis de Siwa era un lugar de increíble belleza y tranquilidad, rodeado de palmeras y manantiales cristalinos, como escondido del resto del mundo. En el centro del oasis se encontraba el templo de Amón, donde los sacerdotes durante siglos mantenían la conexión con el dios, sosteniendo el vínculo espiritual con las fuerzas superiores. Alejandro entró en el templo, lleno de aromas de incienso y luces danzantes de velas en la penumbra, donde fue recibido por el sumo sacerdote.
El sumo sacerdote inmediatamente llamó a Alejandro hijo del dios, y lo declaró elegido para grandes obras, prediciendo la inmortalidad de su nombre. El sacerdote confirmó que Alejandro tenía derecho a ser faraón de Egipto, convirtiéndolo no solo en conquistador sino en gobernante divino. Alejandro aceptó el título de faraón, y comenzó a representarse con los cuernos de Amón, simbolizando su origen divino y su conexión con el dios Sol. Estos cuernos se convirtieron en parte de su imagen y mostraban a todos su fuerza espiritual y gobierno, fortaleciendo su estatus ante el pueblo y los dioses. Después de encontrarse con el oráculo, Alejandro se sentía no solo un hombre, sino un elegido para grandes hazañas. Su reconocimiento lo vinculaba con los dioses y el destino del mundo. Para los egipcios, la conexión de Alejandro con los dioses se convirtió en la prueba de que era parte de su mundo, reconocido por Amón mismo y digno de gobernar la tierra de los faraones. Después de los grandes viajes de Alejandro y el reconocimiento del oráculo de Amón, se convirtió en un símbolo de grandeza, como Ramsés el Grande, recordado por la historia por su fuerza y poder. Ramsés I, uno de los faraones más poderosos, tenía una conexión con el dios Sol Ra, que se convirtió en la base de su gobierno e inspiró al pueblo. Su nombre se volvió inmortal gracias a las estatuas y victorias, y los mitos dicen que su fuerza era sostenida por una conexión especial con el dios Sol Ra. Una de las historias más famosas sobre Ramsés narra la oración a Ra antes de una gran batalla, cuando las tropas egipcias se enfrentaron al ejército hitita. En aquel día, cuando las tropas de Ramsés estaban rodeadas y la derrota parecía inevitable, él no perdió el ánimo, sino que se dirigió a Ra en busca de ayuda. Levantó las manos al cielo, y su voz llena de fe y determinación llegó hasta el mismo sol. Invocó a Ra, pidiendo ayuda en la lucha contra los enemigos. El sol brilló intensamente, iluminando a los enemigos, y en el corazón de Ramsés se infundió una fuerza y furia increíbles. Irrumpió en las filas enemigas, luchando sin descanso. Los enemigos comenzaron a retirarse ante su furia, y las tropas, inspiradas por el ejemplo de Ramsés, lo siguieron en la batalla decisiva por Egipto. La batalla terminó con el triunfo de Egipto. Pero la conexión de Ramsés con Ra no se limitaba solo a las victorias militares. Era más profunda y significativa. Ramsés glorificó su vínculo con los dioses a través de grandes templos, especialmente en Abu Simbel, donde ordenó erigir enormes estatuas junto a Ra y otros dioses. 2 veces al año, los rayos solares penetraban en el templo, iluminando la estatua de Ramsés y destacando su conexión especial con el sol y los dioses. La historia de Ramsés y Ra no era solo un mito, mostraba a los egipcios que su faraón era el elegido del sol y un líder fuerte del pueblo. Gracias a esta conexión, Ramsés se convirtió no solo en gobernante, sino en una leyenda cuyo nombre perduró a través de los siglos, como la luz del sol en la eternidad. Después de conocer a Ramsés y su vínculo con Ra, trasladémonos a los últimos años de la civilización del antiguo Egipto para entender su destino. El reinado de la legendaria reina, cuyo nombre se convirtió en símbolo de fuerza, amor y tragedia. Esta es la historia de Cleopatra VI y su conexión con Isis, diosa de la maternidad y la magia. La imagen mítica de Isis ayudó a Cleopatra no solo a gobernar Egipto, sino también a volverse inmortal en el corazón de su pueblo. Fue una reina sabia y hermosa. Cleopatra utilizó antiguos mitos para fortalecer su poder. Isis, la gran diosa, protegía a la gente, daba vida y restauraba el orden en el mundo. Cleopatra se representaba no solo como una reina, sino como la encarnación de Isis, buscando convertirse en la protectora y madre de su pueblo en tiempos difíciles. Según la leyenda, en su juventud Cleopatra rezaba por la noche, pidiendo a la diosa que la ayudara a gobernar con sabiduría y justicia, deseando sinceramente servir a su pueblo. En un sueño, Isis se le apareció rodeada de luz y un resplandor dorado. La diosa dijo que Cleopatra sería su encarnación terrenal. La diosa dijo: «Serás mi encarnación terrenal. Así como yo protejo el orden, tú protegerás a tu pueblo. Que tus palabras sean dulces como la miel, y tu voluntad fuerte como el granito», instruyó la diosa a Cleopatra en su mensaje. Desde entonces, Cleopatra construyó su imagen como la encarnación viva de Isis, fortaleciendo su poder gracias a este símbolo mítico. En las monedas de Cleopatra se representaban los atributos de la diosa, los cuernos y el disco solar, subrayando su papel como madre y protectora del pueblo. Sus discursos y acciones siempre recordaban el papel de Isis como madre y protectora, fortaleciendo la confianza y el amor del pueblo hacia ella. Cleopatra era vista no solo como gobernante, sino como un ser divino capaz de unir lo terrenal y lo celestial. Las leyendas la vinculaban con grandes personajes y mitos de Egipto. Su alianza con Julio César y Marco Antonio se comparaba con la historia de Isis y Osiris. Así como Isis reunía el cuerpo de Osiris, Cleopatra buscaba preservar Egipto. A pesar de las pruebas y peligros, ella veía en las alianzas una forma de proteger al país de la destrucción y el caos. Su política fue una lucha por la preservación de Egipto.
La historia de Cleopatra, al igual que muchos mitos, terminó en tragedia. Después de la derrota en Accio y la muerte de Antonio, se enfrentó a una muerte inevitable. En las últimas horas de su vida, Cleopatra permaneció fiel a la imagen de Isis. La leyenda dice que rezó a los dioses en el templo antes de morir. Los egipcios encontraron estatuillas, sedas y amuletos que se creía aseguraban su tránsito al más allá bajo la protección de la diosa. Cleopatra quedó en la historia no solo como la última gobernante de Egipto, sino también como la encarnación de Isis, diosa del amor, la magia y el renacimiento. Su vida y muerte se convirtieron en símbolo de grandeza y tragedia, inspirando a personas en todo el mundo hasta hoy. Su imagen vive en leyendas y mitos. En el antiguo Egipto, los mitos no eran solo historias alrededor del fuego. Penetraban en templos, arte y costumbres diarias, explicando el orden del mundo. Los mitos servían para explicar fenómenos naturales, normas sociales y creencias religiosas, formando una cultura y espiritualidad únicas en Egipto. En el mundo antiguo se enseñaba a vivir correctamente y a mantener la conexión con los dioses. El sol naciente se consideraba la victoria de Ra sobre la serpiente del caos, símbolo de luz y orden. Los sacerdotes en los templos realizaban rituales y ofrecían dones, recitando oraciones para apoyar al sol y ayudarlo a subir al cielo. La gente común recibía el amanecer con fe en el poder de la luz, que trae vida y orden, fortaleciendo la conexión con lo divino. Los templos eran encarnaciones de mitos en piedra, construidos para reflejar el orden cósmico y simbolizar elementos mitológicos importantes. Las columnas de las salas centrales representaban cañas, que según los mitos aparecieron en la colina primordial en el momento de la creación del mundo. Los pilonos de entrada simbolizaban montañas entre las cuales sale el sol, reflejando leyendas y la armonía cósmica. Las paredes de los templos estaban decoradas con escenas mitológicas donde los dioses crean el mundo, protegen a las personas y luchan contra las fuerzas del caos. Estas imágenes no solo decoraban los templos, sino que también contaban a los visitantes sobre el papel de los dioses en sus vidas y creencias. El arte del antiguo Egipto estaba impregnado de mitos. En las paredes de las tumbas se representaban escenas de las leyendas de Osiris e Isis. Estas imágenes se consideraban símbolos mágicos que protegían a los muertos en su viaje por el más allá. Las estatuas de los dioses y los amuletos que se llevaban en el cuello también estaban relacionados con los mitos y servían como talismanes. Por ejemplo, el ojo de Horus simbolizaba protección y sanación, y era uno de los amuletos más populares en el antiguo Egipto. En tiempos en que las estatuas de los dioses eran trasladadas de los templos, su significado y poder eran especialmente venerados y respetados por todos. La gente pasaba de un templo a otro, bailando y alegrándose. No era solo diversión, sino un recordatorio de la unidad entre las personas, los dioses y la naturaleza. Cada festividad estaba estrechamente relacionada con los mitos, y mostraba que incluso en la vida cotidiana hay lugar para lo divino y un significado importante. Los egipcios se dirigían a los dioses antes de asuntos importantes. Rezaban a Tot por sabiduría, o a Isis por la protección de la familia, pidiendo ayuda y apoyo. Los amuletos y talismanes que llevaban recordaban las grandes hazañas de los dioses, y servían de protección contra el mal y las adversidades. Los mitos eran algo más que simples relatos, explicaban la estructura del mundo, las reglas de la vida, y daban una sensación de pertenencia a algo más grande. Cada día, cada evento, cada oración, estaba vinculada a grandes historias que continuaban viviendo junto con su pueblo.